todos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros. Me acompaña nuestra aliada desde Buenos Aires, Karina Mariani, bienvenida. Gracias, Maribel, gracias por la invitación. Bueno, hoy es 23 de mayo, tenemos un programa especial dedicado a toda nuestra audiencia desde nuestras diversas plataformas, desde Periscope, desde Facebook, desde YouMaker, desde iCast, desde YouTube, sí, desde YouTube todavía. Bueno, y otras nuevas que estamos probando para llevarles a ustedes información sin filtro y sin censura, que por esta época es bastante difícil de llevarles. Quiero darle un saludo a toda la gente que a esta hora nos está acompañando desde nuestro superchat. Muchísimas gracias a nuestros moderadores. Hoy queremos también enviarle un saludo a Migdalia Chirinos, que está enfermita, pero ahí estamos todos con ella. Por favor, vamos a pedirle a Dios, al universo, que la acompañe en ese proceso que está viviendo y que se mejore pronto para que venga con nosotros. Y por cierto, Karina, hoy es lunes y estamos a una semana de las elecciones cruciales de Colombia. Colombia, mi amada Colombia, todos los colombianos saben que yo me siento colombiana. Amo a Colombia, amo la cultura, la comida, la gente, el sabor, el ritmo, la historia que nos une como venezolanos en el siglo XIX, porque éramos un solo país. Y hoy en día pareciera que hay algunas personas que no aprenden de la desgracia, del descalabro, del caos que vive Venezuela y quieren o pretenden imponer para volver a ser un solo país. Pero no, en estos momentos, en el siglo XXI, no podemos ser el mismo país. No puede haber una gran Colombia, porque si hay una gran Colombia, esa será roja. Y eso es lo que tenemos que evitar. Por eso quiero pedirle a toda la gente que tiene oportunidad de votar en Colombia, mis compatriotas venezolanos, por favor, no cometan el error por segunda vez. No lo cometan. En Venezuela se creía, se pedía, se animaba por un cambio, pero ese cambio era Hugo Chávez y eso representaba el colapso del sistema y la transformación para uno que no sirve, para uno que colapsó, para uno que los obligó a ustedes a irse a Colombia, así como también a Argentina, a Chile y a cualquier lugar del planeta, porque somos 7 millones de seres, de almas, deambulando por el planeta buscando un espacio para podernos hacer nuevamente. Ustedes no pueden cometer. 2.800.000 venezolanos tienen derecho al voto en Colombia. Les pido por favor que utilicen el cerebro y que conozcan lo que vivimos, lo que ustedes vivieron, lo que ustedes sufrieron, para que no vayan a volver a cometer ese error. Porque de lo contrario, entonces ustedes son del sistema y son útiles, pero son tontos útiles, porque están pasando penurias por un sistema que los aborda. Así es que yo le pido a todos los venezolanos que están en Colombia que abran sus ojos y que actúen en función de lo que ha sido la representación histórica de la pérdida de una nación rica que cayó en manos de mafias criminales. No lo hagan otra vez, no apuesten al cambio otra vez. Y a los colombianos sensatos, por favor, no se fijen en Venezuela, que es el ejemplo de lo que no debe ser. Hay que reflexionar antes de meter ese voto en la papeleta, pero también hay que cuidarlo, porque las mafias robavotos y de fraude electoral están allí pendientes para cambiar resultados. Así que sean inteligentes. Karina. Ahí está. Karina, te estamos... Había ido, ahí estamos, había ido de la pantalla. Yo no tengo mucho más que agregar, Megan, a lo que decís. Sí hablarle vos hablabas de Colombia y Venezuela, países tan iguales, tan cercanos, tan hermanos. Yo quisiera ampliar esto a la región, ¿no? A toda nuestra región. Hemos visto cómo nuestros países, Argentina, Chile, Bolivia, Perú, cuando se entra en el socialismo del siglo XXI, no voy a ser pesimista, no voy a decir no se sale nunca más, pero casi, ¿tá? Casi. Y vos sos un claro ejemplo. Vos y tantos venezolanos que hay en Argentina, que hay en Chile, bueno, que están en toda la región, porque lo que dijiste, son millones y millones de personas a las cuales se les ha robado el país y el derecho. Y nada, y que recuerden
todos los que tengan alguna posibilidad de influir en el voto colombiano este fin de semana, que recuerden que cuando se entra, no sé si vamos a ver la salida, no sé si por lo menos nosotros vamos a ver la salida. Así que no quiero ser muy pesimista, pero sí quiero ser un poco alarmista. Así es. Pónganse inteligentes, vote con el cerebro y con el conocimiento de que si caen, no salen más. Pero ahora vamos a hablar de otro tema que ha causado un gran impacto a nivel de la opinión pública de los Estados Unidos y de otros países. Y es que el Congreso de los Estados Unidos ha decidido hacer una investigación sobre lo que está ocurriendo y pidieron datos claves a raíz de un informe que se dio a conocer ya el año pasado, que ha sido desclasificado, en el que se habla muy permanentemente de lo que son los UFOs o los ovnis. Los ovnis son objetos no identificados que la tecnología de este país al menos no ha identificado. Y muchos son considerados como pues la representación de esas figurillas gelatinosas que salen en las películas de ficción y que tanto atracción ha traído desde a lo largo de muchos años. Mucha gente está pendiente cuando vienen los aliens, esos UFOs traen aliens dentro, ya los aliens están aquí, incluso hay clasificaciones de aliens. Pero esto, más allá de la película Cocoon o de otros temas, es un asunto de seguridad nacional de los Estados Unidos. Y así lo han señalado no solamente los que no conocen el tema, pero que pidieron información al respecto, sino los expertos que sí lo conocen y están altamente preocupados por las consecuencias que esto pueda traer en vista de que muchos de esos UFOs, que como les digo, no son de los que traen los enanitos gelatinosos dentro, sino que pueden traer otras cosas que representan amenazas reales a la seguridad de los Estados Unidos. Para ello, en la primera parte vamos a conversar con nuestros expertos Julio Cirino y nuestro apreciado Rodolfo Florido. Bienvenidos ambos. Rodolfo, bienvenido. Gracias, Maybor. Julio, bienvenido. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, estamos todos bien. Vamos a empezar, no sé, ¿qué te parece, Karina? Vamos a empezar con Rodolfo para que nos dé su opinión sobre esa información que ha dado ciertamente una gran polémica a nivel de los Estados Unidos. ¿Por qué en estos momentos se habla de UFO, se habla de ovnis y mucha gente dice se está hablando de extraterrestre? Porque lo que está pasando en los Estados Unidos es insólito, desde la inflación que jamás se había conocido hasta prácticamente la socialización del siglo XXI en cada una de sus instituciones. Adelante, Rodolfo. Mira, en lo personal, cuando leí eso, me entraron una cantidad de variables en la cabeza muy importantes, por lo menos para lo personal. Obviamente estamos hablando de algo que objetivamente, de manera absolutamente fáctica, digamos, si tomamos los indicios, algo sucede, pero nada siempre es como acá en donde yo vivo en Bariloche, en Nahuelito. Cada vez que el lago está planchado y alguien ve una ola, dice que es un animal antidiluviano que está dando vueltas por el lago. Cuando hablas con alguien sensato, con sentido común, te dicen que eso en realidad es un solitón, que es una ola que se forma por la diferencia térmica entre un lago profundo y la diferencia térmica con el exterior. Ahora, nadie ha encontrado un ovni nunca, que sepamos, nunca. Han habido los famosos avistamientos, pero siempre, todas las veces, las fotos son difusas, no tienen formas definidas, siempre son a una distancia que hoy con zooms inmensos nadie ha podido tomar realmente una foto significativa. Ahora, al mismo tiempo, uno dice, ¿por qué el Congreso de los Estados Unidos decide poner en carpeta este tema ahora? Mi sensación, y si me equivoco, tampoco va a importar mucho si me equivoco, y después voy a decir por qué, mi sensación es que es algo para distraer a una opinión pública que cada vez que sale una película
del estilo de aquella que los ovnis atacaban Estados Unidos el día de la independencia, cada vez que sale una película con esa temática, la gente revienta los cines. Entonces, nada más con decir que va a haber un presupuesto y se va a tratar y que haya opiniones del como aparecen en la nota del subdirector de inteligencia de la Armada de los Estados Unidos, obviamente mucha gente va a empezar a discutir y quizás el objetivo del gobierno de Biden sea discutir de esto y no discutir de los problemas reales que está atravesando Estados Unidos. O sea, una clásica maniobra de distracción, o si quieren llamarlo técnicamente, desinformación, o con el estilo americano, active measure, medidas activas. Y por otra parte, vos estás poniendo una imagen ahí, ojalá alguna vez alguien hubiera tomado una fotografía con esa calidad. No hay ninguna, nunca, jamás tomada así. Por otra parte, y si me equivoco, y paso a quien vos disponga, Maybor, si me equivoco, ¿alguien va a estar para reclamármelo? Porque si efectivamente existen, si efectivamente visitan este mundo desde hace miles de años, estaríamos hablando de una diferencia de tecnología y de conocimiento de tal envergadura que realmente ningún país puede pensar siquiera en una política de defensa, porque es como imaginar la distancia que hay entre nuestra civilización humana con un hormiguero. O sea, esta sería la distancia. Con lo cual, si me equivoco, nadie va a poder discutir esta especulación, pero si no me equivoco, en principio es una maniobra de distracción para que el pueblo de Estados Unidos hable más de los ovnis, menos del precio de la nafta, más de los ovnis, menos de la inflación, más de los ovnis, menos de Colombia, de Chile, de Venezuela, de varios lugares donde estamos atravesando situaciones muy difíciles, incluyendo el sur argentino patagónico, con un gobierno como el de Estados Unidos que realmente ha mostrado que prácticamente no le interesa nada de lo que está sucediendo en la región. Interesante el planteamiento. Escuchamos a Julio y luego nos vamos con Karina. Adelante, Julio. Yo básicamente coincido con lo que dice Rodolfo. Si bien es cierto que nadie puede estar 100% seguro, lo que me llama la atención es que la tecnología en los últimos 20 años, desde el punto de vista no solo de los radares, sino de todos los instrumentos visuales, electrónicos, de todo tipo que existen en el mundo en general y en Estados Unidos en particular, en todo lo que concierne a la seguridad nacional de los Estados Unidos, me llama la atención, digo, que no hay información más precisa o que se ha tomado la decisión política de no dar a conocer oficialmente esa información, porque lo poquito que se ha dado a conocer prácticamente es reiterativo de, bueno, de lo de siempre, que el ovni, que está, es decir, yo me guío por los datos y me guío por los hechos. Datos y hechos fehacientes hasta ahora, por lo menos en el mundo de lo desclasificado, no hay. Sí se habla de fenómenos aéreos, que nadie descarta que esas naves sean en realidad, digamos, naves totalmente terrestres preparadas por alguna potencia para no parecer terrestres. Esto se ha especulado sobre ese tema y me parece que es una cosa que se puede analizar con más profundidad. Por otro lado,
se nos viene encima dentro de poco en nuestro hemisferio la Cumbre de las Américas y nadie sabe exactamente qué es lo que va a pasar, quién va a concurrir y demás. De manera tal que tiendo a coincidir con Rodolfo que en este momento el tema, si bien es atractivo desde el punto de vista mediático, no tengo duda, desde el punto de vista sustantivo, es tan poco lo que nos aportan en términos de información pura y dura que, bueno, la verdad, diría esperar y ver, porque en este momento más información no tenemos. Sí, importante destacar que dentro del marco de esa presentación que se hizo en el Congreso de los Estados Unidos, aparece nada menos y nada más que una advertencia que señala que esos famosos UFOs, ovnis, vienen o podrían ser una estrategia de Rusia y de China. Así directamente son nuestros adversarios y ellos tienen tal vez para esto una tecnología secreta que los Estados Unidos no tienen y que los radares de los Estados Unidos no tienen. Por eso se habla de que habían unos pilotos que fueron hasta allá a seguir estas naves, tratando de verificar exactamente de qué se tratan. Y esto nos hace recordar, Karina, Rodolfo, Julio y la audiencia, a todas aquellas historias que se generaron después de la culminación de la Segunda Guerra Mundial y a raíz del incremento de operaciones en la Guerra Fría, donde se tocaba justamente este tema y se alimentaban todas estas teorías que conllevaron a la creación de muchas organizaciones que se encargan de estudiar a los extraterrestres. Aquí en los Estados Unidos, de hecho, cuando se habla de allá de la parte que está en la base 51, todo el mundo habla y da como hecho que hay desde seres gelatinosos inteligentísimos y hasta uno que está gobernando la Casa Blanca, unos rectilíneos o algo así, como por ejemplo la señora de allá de la reina Isabel, etcétera. Hay mucha gente que ha desarrollado teorías en base a la ausencia de información y de certeza sobre estos mecanismos. Adelante, Karina, y luego nos... ya, adelante, Julio. Me acordé de una cuestión. Yo no sé si ustedes tienen presente que hace unos años se discutía, porque, vamos a ver, durante la Segunda Guerra Mundial los radares detectaban a los aviones. A partir de ahí se empezó a buscar, hasta el día de hoy se sigue buscando, distintas aleaciones de material que hicieran que la señal de cualquier aparato frente a los radares disminuyera mucho. De hecho, hoy los aviones de combate construidos tanto por Estados Unidos como por China, como por la Unión Soviética, por Rusia, son de otro tipo de aleaciones que le da una señal de radar mucho menor y que ha demandado que los radares se adapten para poder captarlos. No me extrañaría, digo, que alguno de los países que acabamos de nombrar hubiera avanzado en estas aleaciones y que entonces pudiera construir aparatos que prácticamente no tuvieran o no dieran señal de radar. Y eso haría que entonces, bueno, yo los puedo vestir, entre comillas, de lo que yo quiero. Esto de la reducción de la señal de radar es un hecho técnicamente probado. De manera tal que, digo, es una línea de reflexión que tal vez valdría la pena explorar. Así es, Karina, cuéntanos, ¿tú has visto los aliens por allá por Buenos Aires? Bueno, vos sabés que hay gente que se congrega en Córdoba alrededor de un cerro y que dicen que ven avistamientos. Es atractivo el tema y es gracioso y todos vimos cientos de películas alrededor de todo esto. Y el tema
llama mucho la atención. Congrega la atención, distrae. Yo coincido absolutamente con lo que están diciendo, sobre todo en este momento. Parece infantil, ¿no? Pensar cómo nos van a entretener con la famosa desclasificación, como cuando fue el tema de las autopsias y demás. Pero no es algo impensado para un gobierno infantil, porque es lo que estamos viendo en el gobierno del señor Biden. Están apelando a cualquier cosa. Hay algo que yo coincido, pero absolutamente con lo que decía Julio y con lo que decía Rodolfo, y quisiera agregar un tema más, que es un gobierno que se ha abrazado al miedo. Y no es solamente el gobierno de Biden. Estamos hablando de un mundo cuyas élites se dieron cuenta que con el miedo dominan a todo el mundo. Entonces, no me llamaría la atención que apelar a esta nueva vieja herramienta caduca, casi que nos reímos, casi que nos da un poco de vergüenza, no me llamaría la atención que estuvieran apelando al miedo. En ese sentido, sí les consulto. Lo que decía Julio, yo lo entiendo. Hay nuevos avances en la industria armamentística y la industria de la guerra no para. Sí, qué sé yo, podrías hacer algo así como tratar de disfrazar algún tipo de espionaje de un ataque extraterrestre, un avistamiento extraterrestre. Pero tampoco hay nada serio. La verdad es que lo que vimos es la nada misma. Y sí les preguntaría, tanto a Julio como a Rodolfo con este tema, si ustedes creen que hay un componente todavía hoy, parece extemporáneo, pero si creen que hay un componente todavía hoy de ese miedo que se generó, como bien decía Maybor, después de la Segunda Guerra, y que además genera la posibilidad de que haya un enorme caudal de fondos públicos discrecionales, ocultos, ¿no? Como estamos hablando, nuevos kioscos en los cuales podemos meter fondos sin control para luchar con el hombre de paja, o en este caso el ovni de paja. Los seres gelatinos, adelante, Rodolfo. Adelante, Rodolfo. El miedo es un gran disciplinador, siempre lo es, coincido con Karina, es un gran disciplinador, sobre todo un gran factor de distracción, y además tiene la característica de que cada uno a un mismo evento le suma un miedo personal. Y voy a utilizar una imagen que quizás muchas de las televidentes, muchas de las personas la puedan comprender. Hay un libro que después fue película, pero el libro era más significativo, que se llamaba It, Eso, que mucha gente, y he hablado con muchos, soy un gran amante de la lectura, mucha gente no pudo no pudo pasar la página 50. ¿Pero por qué? Porque estaba tan bien diseñada la apelación al miedo que a cada uno de los lectores le generaba que algún miedo propio se apropiara del segmento del libro distinto a otro lector. Entonces, nada más útil desde ese punto de vista que algo que se desconoce todo, porque ¿de qué estamos hablando? ¿De Alf? ¿De ET? ¿De Alien? O sea, nadie jamás tuvo nada, pero depende qué tipo de película se quiera hacer, es a qué se apela. Entonces, la realidad es que cualquiera sensato sabría que si realmente estuviéramos frente a algo medianamente serio, sería algo absoluta y totalmente indominable. Y por otra parte, si tuviera algo de seriedad y tuvieran intención de tomar un contacto, ya lo pudieran haber hecho. Yo soy un fanático de la lectura, como les decía antes. Los egipcios hace 4.000 años, hablaban de estos fenómenos y hablaban de estas razas superiores, de algo que veían en el cielo. Y estamos hablando de 4.000 años. Entonces, hace 4.000 años eran vehículos que no tenían, al igual que ahora, imágenes de sustentación a través de una turbina, de una hélice, de nada. Y pasaron 4.000 años. Si esto existe y eran más avanzados que nosotros hace 4.000 años, imaginémonos lo que podría ser ahora. Creo que todo esto es una gran maniobra de diversión para evitar que se hablen de los temas más significativos en un momento de crisis. Es una distracción, nada más que eso.
Así es. Yo creo y confío en que estamos más o menos de acuerdo la audiencia y el panel, porque justamente en el año 2020, aquí en los Estados Unidos, cuando estaba levantada toda la polémica de las elecciones, etcétera, salió el tema de los aliens. Fue en diciembre, jamás lo voy a olvidar, y había un grupo de expertos que decidieron desclasificar una serie de documentos y todo el mundo se lanzó, dejó de discutir sobre si las elecciones eran o no, están prohibidas por aquí, y empezaron a leer y a escuchar unos audios que desclasificaron sobre unos pilotos militares que estaban discutiendo porque no le veían una lógica a lo que estaban observando desde los aviones. Y eso sirvió para que la gente se entretuviese y bueno, decían, ya nos vino la pandemia, ahora mirando al cielo a ver si aparece uno de estos seres gelatinosos, verdes, grises, color cualquiera que sea. Incluso hay unos que la ciencia dice que son, la ciencia ficción obviamente, ¿no? Que son como color violeta y la gente, yo veía gente aquí en Nueva York, que en la ciudad de Nueva York el 67% de la población tiene una o dos enfermedades mentales graves, de acuerdo al mismo gobierno local. Y veía muchas personas mirando al cielo a ver si aparecía Cocoon o cualquiera otra de estas criaturas que los llevara para otro lugar, ¿no? Incluso a veces uno cuando está tan desesperado y obstinado por lo que está viendo aquí hecho por los humanos, a mí me encantaría que hubiese un Cocoon o uno de estos tipos para que vengan a poner orden aquí en este desorden del mundo. Vamos a escuchar a Julio Cirino porque yo insisto en el tema de la tecnología secreta desarrollada por los adversarios de los Estados Unidos, Rusia y China. Pero también insisto en que tenemos en estos momentos en los Estados Unidos las elecciones primarias para la gran elección que se va a realizar en noviembre de este año y está todo el mundo desesperado, incluyendo hasta los mismos demócratas que todavía tienen un pensamiento pegado a lo que es el sistema de los Estados Unidos, diciendo que van a votar por los republicanos, como por ejemplo Elon Musk. Y eso ha generado muchos problemas y mucha preocupación en el ámbito de izquierda del Partido Demócrata. Entonces también vienen estos aliens a entretener a la gente para evitar que se empiecen a sacar cuentas. Amén de la inflación y de todo esto. Adelante, Julio. Hay un par de cosas que me llaman mucho la atención. Esto que nosotros estamos conversando y que ha sucedido en las últimas horas en los Estados Unidos, no ha sucedido en el resto del mundo. Es decir, esta febrícula de la posibilidad de alguien volando y demás, al parecer solamente vuelan por sobre Estados Unidos porque en el resto del mundo todavía no se ha dicho nada. Veremos los medios del día de mañana a ver si los aliens volaron para otro lado o siguen volando por arriba de Estados Unidos. Esto lo digo medio en broma, medio en serio, pero me llama la atención. Primera cuestión. Segunda cuestión. Yendo a un terreno más pragmático, es sabido que las tres superpotencias, tanto Rusia como China como los Estados Unidos, están trabajando muy intensamente en lograr nuevas aleaciones que hagan que sus propios aparatos de combate sean más difíciles de detectar. Es decir, ustedes saben bien que dentro de lo que es la confrontación entre las superpotencias, la confrontación aérea es sin duda el que domina el aire, va a dominar el resto de la confrontación, pero ustedes saben también que los sistemas de radar han evolucionado de manera exponencial. Ok, no me sorprendería, no me caería desmayado si me dicen que una potencia, no le pongamos nombre, ha desarrollado aleaciones nuevas que hacen que estos aparatos
sean más difíciles o casi imposibles de detectar y por lo tanto, entonces, bueno, puedan tener forma o apariencia o dar la imagen de un objeto extraterrestre. Obviamente nadie puede jurar sobre la Biblia que no lo hay, pero de nuevo, como soy un pragmático, digo, hasta ahora evidencia seria y sólida no tengo. Por lo tanto, mantengo la cabeza abierta y listo. Creo que en este momento nuestra región, me refiero a América Latina, se enfrenta ahora, sin lugar a dudas, muy pronto a una conferencia multilateral donde vamos a tener que discutir temas muy importantes para toda la región y todavía no logramos saber quién va a concurrir y quién no va a concurrir. Entonces, digo, yo dejo por el momento a los aliens en paz y me preocupo por qué nos va a pasar en nuestra región. Eso sí, bueno, si necesitamos un alien, yo creo que tenemos que pedirlo por allí, solicitarlo prestado para que vengan a ordenar el desorden si es que son realmente tan inteligentes como dicen. Yo sé que la audiencia está desatada con ese poco de comentarios sobre los aliens. Este es un tema por lo general polémico y que atrae a mucha gente que tiene pues intereses y muchos han estudiado, han pasado años estudiando los aliens. Bueno, una vez yo conocí a una persona que ella es hoy en día funcionario público en el estado de la Florida, pero ella nos comentó que pues había sido llevada, se la llevaron los aliens. Hay mucha gente que tiene estas teorías, ¿no? Pero nosotros no vamos a hablar de estas teorías que son muy interesantes, porque lo que cuentan la gente que dice que se los llevó, inclusive hubo un secretario general de las Naciones Unidas que también dijo que se lo habían llevado los aliens y luego lo trajeron. Yo digo, bueno, en las Naciones Unidas puede pasar cualquier cosa. Y si llegó un alien ahí para llevarse al secretario general, tenía que habérselo llevado a todos, pero no regresarlos, no, que se lo queden por allá. Porque, bueno, se dice que están buscando información de inteligencia. A ver, ahí en las Naciones Unidas lo pueden conseguir. Pero, Karina, no sé si quieres hacer un comentario antes de pasar al próximo tema. Adelante. Siempre ocurre esto que comentaba Julio, que todos los ataques extraterrestres, todos los avistamientos siempre son en la ciudad de Nueva York, concretamente alrededor de la Quinta Avenida. Son muy parroquiales los aliens, recorren trillones de kilómetros solamente para quedarse, para ir de compras a la Quinta Avenida. Yo no sé si recuerdan, ahora me da lástima, estaba tratando de encontrar, en el 2017 hubo un senador demócrata que también había hablado de nuevos episodios alienígenas y pidiendo fondos y demás. El tema alien es como el martillito de seguridad en el subte, en el metro, ¿no? En caso de peligro, ting, vas y rompes ese vidrio, que es el tema alien. ¿Por qué? Porque sinceramente te está pasando a vos, Maybor, suscita muchísima atención. Es fascinante. Como bien decía Rodolfo, todo el mundo tiene algo alrededor de eso, lo que leyó, lo que alucina, además. Pero insisto, más allá de lo que decía Julio de la tecnología, es una posibilidad de oro para tener fondos estatales sin control. Siempre que tenés este tipo de cosas, siempre desclasifican. Una clasificación que no sabemos, un mundo secreto del cual salen cosas secretos que se escapan locamente. Nunca sabemos ni cómo estaban clasificados, ni por qué, ni nada. Es como Narnia. Pero lo que no es Narnia, lo que no es broma, es que cada vez que pasan este tipo de cosas tenés comisiones, espacios especiales, consultoras, y todo eso es plata de los gobiernos, de la gente, de los contribuyentes, a un pozo negro. Y eso no se lo llevan los aliens, ¿eh? No, eso no se lo llevan los aliens definitivamente. Pero bueno, hay una trascendencia también, esto hay que aceptarlo. Por ejemplo, nosotros los venezolanos venimos del futuro.
Y venimos del futuro porque conocemos en carne propia, al igual que los cubanos, qué es lo que viene cuando empezamos a observar. No es porque tengamos poderes alienígenas, es porque tenemos la triste y dramática experiencia de haber perdido el país en manos de criminales como los del régimen de Chávez y Maduro, que han trabajado a lo largo de mucho tiempo en redes y con grandes asociaciones geopolíticas estratégicas. Hoy en día estamos observando, y la semana pasada, bueno, estuvimos invitándolos a todos ustedes para que nos acompañaran a una charla donde estaba el licenciado Rodolfo Florido haciendo una exposición magistral de lo que son las acciones de los grupos que en nombre de los mapuches se están ejecutando a lo largo del continente, pero particularmente en la Patagonia y en la relación que tiene esa zona con Chile. Y luego, pues hemos estado conversando y Julio, pues y yo estábamos evaluando hipótesis, hasta que aparecieron, por supuesto que hay redes. Es que el régimen o los regímenes del Foro de Sao Paulo trabajan en redes, no en las redes sociales, en redes de conexión directa. Y todo indica que estos grupos tienen redes internacionales y Rodolfo nos lo va a explicar porque son redes que cuentan con financiamiento proveniente del crimen organizado transnacional y de todos aquellos que andan buscando imponer un modelo nuevo porque no quieren el que está, porque no les satisface. Adelante, Rodolfo. Miren, hay un tema que es clave comprenderlo. Hay una imagen casi bucólica que se intenta establecer sobre los llamados pueblos indígenas o pueblos originarios. Acá estamos hablando de una organización violenta que poco y nada tiene que ver con la amplísima y total presencia de la comunidad mapuche, que por otra parte en Argentina no alcanza más de los 78.000 censados, y en Chile sí es más significativa, son casi 2 millones. Pero que no se puede seguir pensando que estamos frente a un fenómeno de gente que reclama para sí un pedazo de tierra de lo que dice que alguna vez le perteneció. Entre otras cosas porque, curiosamente, los pedazos de tierra que comienzan a reclamar siempre son los que últimamente tienen mayor poder, digamos, inmobiliario. Por ejemplo, no había ningún antecedente de comunidades mapuches en la zona de Neuquén, donde hoy se encuentran los centros petroleros de Vaca Muerta. Sin embargo, ahora hay comunidades mapuches que reclaman parte del usufructo en millones de dólares de las perforaciones de pozos de petróleo donde antes no había nadie. Lo mismo sucede en diferentes lugares. Pero quiero salir de este reclamo local porque estamos en un programa internacional como es el tuyo, Maybor. Entonces yo me pregunto y quiero ir a un dato concreto, absolutamente concreto, para que nos podamos hacer una pregunta de este movimiento internacional que cada vez se hace más extenso respecto a la violencia de tanto la CAM, la Coordinadora de Arauco Mayeco en Chile, como su organismo dependiente en Argentina, que es la RAM, porque depende de la CAM, la Resistencia Central Mapuche, ambas dos con organizaciones militares que se conforman a través de dos que se llaman ORT, Organizaciones de Resistencia Territorial en Chile, y en Argentina se llaman UAL, Unidades Ancestrales de Liberación. Ambas son celulares y se extienden desde Neuquén hasta casi el centro de la provincia de Buenos Aires. Los últimos hechos llegaron a Bragado, por ejemplo. Cosa poco conocida, obviamente, en Argentina, ni que hablar en el mundo. Pero yo les pregunto y comparto con ustedes un dato y abro para que se pueda discutir. ¿Algunos de ustedes, de quienes conforman en este momento tu panel, Maybor, y de la gente que está escuchando el programa, se imagina que Norcorea pueda tener un interés personal en el movimiento mapuche? Uno dice, no, ¿qué tiene que ver Norcorea con el movimiento mapuche? Bueno, yo les puedo decir con
absoluta y total certeza que el líder mapuche Aucán Wilcamán se reunió, después de reunirse con la FARC, se reunió con un señor que se llama Alejandro Cao de Venos, que fue invitado por las comunidades mapuches y que tenía un cargo designado por el gobierno de Norcorea. El gobierno de Norcorea había designado al señor Cao de Venos con el siguiente título. Esto es oficial, no es una suposición, no es una fake news, es oficial. Es más, está documentado en las páginas mapuche, en los comunicados de la RAM y de la CAM. Está documentado. El cargo que tenía es delegado especial del Comité para las Relaciones Culturales con los países extranjeros de la República Popular Democrática de Corea a la región de la Araucanía. A ver, de vuelta, delegado especial del Comité para las Relaciones Culturales con los países extranjeros de la República Popular Democrática de Corea a la región de la Araucanía. O sea, llegó a la región, en Chile y en la Patagonia, porque para ellos el Gualmapu llega desde el Pacífico hasta el Atlántico, una persona que fue designada por el régimen de Norcorea con rango diplomático para ser representante frente a la comunidad radicalizada de la CAM y de la RAM. Entonces uno dice, ¿alguien puede pensar que es una casualidad que un régimen como el de Norcorea, después de una reunión de miembros de la CAM con miembros de la FARC, designen una persona que no es norcoreana y le den estatus de ciudadanía norcoreana y para que no ingresen eventualmente a Chile o a Argentina con chapa diplomática de Norcorea, pero sí con un cargo diplomático a una persona que en su origen es portugués, pero que ahora es ciudadano norcoreano y que es un embajador frente a la... Porque además, si yo quiero designar un embajador, tengo que ser una nación, ¿correcto? O sea, si Norcorea designa un embajador para la comunidad mapuche, le está dando estatus internacional de nación. Y esto es gravísimo, porque si vamos a la sumatoria, yo les puedo decir y afirmar taxativamente, en 1997, cuando fue el primer acto de violencia en la República Argentina, rompieron los vidrios de una estación de servicio. Si vamos ahora, los últimos hechos de violencia, esto había sido en la provincia del Chubut, transitaron 3.000 kilómetros de distancia prácticamente, 2.000 y pico de kilómetros de distancia, llegaron al centro de la provincia de Buenos Aires y atacaron lisa y llanamente zonas productivas, hangares, aviones, quemaron silobolsas, y no lo digo yo, lo dicen sus propios comunicados. O sea, dicen, y con esto cierro para que quede claro, de esta manera, último punto del último comunicado de ellos, de esta manera damos sustento a los planteos de nuestra orgánica de resistencia anticapitalista y del actual despertar reflejado en los procesos del Puelmapu en las zonas de Cuyamén, Mascardi, Futalaufken, Parque Nacional Mapuche, Trenquelauquenche, que para los argentinos Trenquelauquen es una localidad nuestra, pero le agregan Trenquelauchen, Bragado, Bahía Blanca, sur de la provincia de Buenos Aires, a través de nuestras unidades ancestrales de liberación. En 15 años pasamos de un vidrio en una estación de servicio a organizaciones celulares que llegan a ocupar hasta prácticamente 2.500, 3.000 kilómetros de distancia de la zona de origen. Y un dato más y cierro. Es muy llamativo, sobre todo para quienes somos argentinos, que los mapuches, más allá de donde son originarios, que eran básicamente de Chile,
y que estuvieron en Santa Cruz, en Neuquén, en las provincias de Santa Cruz, Neuquén, Chubut, Río Negro, y llegaron al norte de La Pampa, es muy curioso que hay una sola provincia donde no actuaron nunca, y esa provincia es Santa Cruz. No hubo un solo hecho de violencia en Santa Cruz, que es la única provincia que ha sido gobernada por el kirchnerismo en más de 30 años. Interesante eso. Karina, adelante con tu pregunta y luego nos vamos con Julio. Hay una serie de cosas que me parece que es importante destacar de lo que estaba diciendo, ampliar un poco lo que estaba diciendo Rodolfo. Cuando hablamos de socialismo del siglo XXI y se habla tanto de interseccionalidad, ¿qué significa esto? Nosotros tenemos distintos reclamos que conforman la agenda de la izquierda. Feminismo, indigenismo, ecologismo, ismos de todo tipo. ¿Ya? Y todos esos tienen algún tipo de víctima que tiene algún reclamo, y ese reclamo va contra el capitalismo. El sistema es siempre más o menos parecido. ¿Qué pasa con el tema indigenista en el sur de nuestra región? No es solo el sur, está en todos lados. No es el reclamo mapuche, es un reclamo de grupos organizados autopercibidos. O sea, vos mañana, Maybor, decís, yo me siento mapuche, nunca estuviste en ninguna zona, pero te sentís mapuche, y aquí estamos, autopercibidos que reclaman tierras a través de visiones o de percepciones. Vos, Rodolfo, podés aclararlo un poco más, de algunos personajes que tienen alguna especie de conexión mística, una conexión mística que la pega justo donde hay petróleo, donde hay minerales, o sea, una conexión mística, pero linda, digamos, ¿no? De calidad. Y eso se mezcla además con un montón de cuestiones que estaba diciendo Rodolfo, como tráfico de armas, conexiones con organizaciones terroristas de los años 70 que siguen vigentes, con conexiones con diplomacia de otros países, con espacios donde las autoridades de los estados que ellos están reclamando no pueden ingresar. O sea, cuando hablamos de la cuestión indigenista, es una cosa fenomenal en lo que tiene que ver con la mezcla, con la fusión de muchas agendas. El terrorismo, reivindicaciones de todo tipo, que se basan en autopercepciones, la negación absoluta, otra cosa que marcaba Rodolfo, la negación absoluta del Estado y de las autoridades institucionales del Estado al que le reclaman. Te quiero recordar que estas organizaciones perciben subsidios y privilegios del Estado que niegan ellos mismos. ¿Estamos claros? O sea, tenés planes sociales para estos indígenas, tenés cupos, el caso de Chile es un caso paradigmático, tienen cupos para la redacción de una constitución, redacción que apunta a desmembrar el Estado al que le piden los privilegios. ¿Está claro? Cuando se cree que esto es fácilmente, porque vos tenés esta idea de que, bueno, si está la izquierda, si está el progresismo gobernando, van a aplacarse. De ninguna manera. La CAM, hace menos de, me podés corregir Rodolfo o Julio, hace menos de 10 días, prácticamente le declaró la guerra al presidente Boric. No había pasado 4 días de la asunción de Boric que su absolutamente progresista y alineada con la izquierda ministra del Interior fue atacada a disparos por tratar de dialogar con miembros ocupantes de la zona de la Araucanía, que ellos directamente, y la misma ministra, llama, o sea, denomina como Gualmapu, que es esta región que partiría la Argentina en dos, que va desde el Atlántico hasta el Pacífico y que, digamos, se comería más de la mitad de Chile. Entonces, si no se entiende la dimensión de lo que estamos hablando, no se entiende el reclamo. Ahora, esta pregunta tanto para Rodolfo como para Julio, y Julio lo puede describir mucho mejor, que es la conexión de estas organizaciones con la dirigencia de Montoneros y ERP, porque acá estamos hablando de
personajes de los 70 que son abogados y dirigentes de estas organizaciones, como por ejemplo Vaca Narvaja. Adelante, Julio. A ver, yo primero que nada un comentario para Meibor, mi querida amiga. Meibor, si vos querés ponerte de líder, de jefa de los mapuches y tomar la Quinta Avenida, yo te acompaño a muerte. Tomamos un pedazo de la Quinta Avenida y lo loteamos. Pero podemos irnos al Financial District. ahí está, ahí está. Y reivindicamos. Ojo porque están los aliens. Tampoco podemos estar en la Quinta Avenida los aliens, los mapuches, o sea, es un despiole. Bueno, ahora, hablando en serio, yo creo que acá, aparte de lo que comentaron Rodolfo y Karina, me gustaría enfocarlo desde el punto de vista de lo que está sucediendo en la región. Sabemos que la región ha entrado en un periodo de gran inestabilidad. Hace unos minutos atrás, Meibor comentaba la situación en Colombia. Karina y Rodolfo han hablado de la inestabilidad en Chile. Podemos hablar de la situación en Argentina. Es decir, tenemos una región en un periodo de gran inestabilidad. Esos periodos de gran inestabilidad coinciden con el aumento de la presencia de potencias que tradicionalmente no prestaban demasiada atención a la región. Me estoy refiriendo específicamente a dos, Rusia y China, y que ahora parecen interesadísimos en nuestro bienestar, en nuestro crecimiento, en nuestro progreso y demás. Yo no pongo en duda sus buenas intenciones, simplemente señalo que durante decenios no parecieron interesarse y ahora bruscamente se interesan. Primera cuestión. Segunda cuestión que yo metería en la ecuación es que es visible en toda la región de Paraguay, lindera o limítrofe con Brasil para el lado brasileño y con Argentina para el lado nuestro, que se ha entrado en un periodo de violencia e inestabilidad. ¿Estoy diciendo que una cosa está vinculada con la otra? No, no estoy diciendo eso porque no tengo evidencia. Estoy diciendo simplemente que me llama la atención que prácticamente en forma coincidente en el tiempo se produzcan estos procesos de violencia e inestabilidad. Ahora, lo que sí podemos decir con certeza es que estas organizaciones que operan de ambos lados de la cordillera, es decir, para los que no están familiarizados con la zona, del lado chileno y del lado argentino, separados por la cordillera de los Andes, estos grupos pasan de un lugar al otro. Pero el otro dato interesante es que estos grupos, tanto del lado argentino como del lado chileno, está documentado que han recibido dos cosas por lo menos: entrenamiento y armamento de las ex Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, de las ex FARC, del remanente de la FARC, que continúan operando. Y a su vez que estos grupos han tenido relaciones muy cordiales con el régimen de Maduro de Venezuela. Con lo cual, si empezamos a hacer una suma, empezamos a sumar grupos violentos e inestabilidad en Chile, grupos violentos en Argentina, relacionados con la situación a la cual hacía referencia Meibor 10 minutos atrás,
de Colombia enfrentando un difícil proceso electoral y lo vinculamos con el interés regional del camarada Maduro, y a esto le sumamos que se viene ya la reunión de la Conferencia de las Américas, que ha entrado en un periodo de sombras donde no se sabe quién va a ir, quién va a participar, quién no va a estar. Prácticamente información sólida y fidedigna no hay, pero que no hay duda que para los Estados Unidos sería un fracaso estrepitoso si no concurriera un número importante de países de la región. Hasta ahora, hasta donde yo sé, y puedo estar equivocado, confirmado, la única participación que hay confirmada del día de hoy es la de España. Del resto, yo no me consta que haya países que confirmaron su participación. No dudo que los va a haber, pero digo, hasta el momento a mí me consta de la confirmación de España, del resto no. Entonces, ¿qué quiero significar? Y con esto termino. Quiero significar que estamos en un periodo de una gran inestabilidad, de una violencia importante en toda la región sur, de problemas muy serios en el límite entre Brasil y Paraguay, que se extienden a la Argentina, más las operaciones que sabemos que el régimen de Maduro viene llevando. Unido eso a la presencia de China y de Rusia cada vez más creciente en la región, nos dan que pensar que estamos entrando en un periodo de mucha inestabilidad, ¿no? Mucha inestabilidad, y estamos observando lo que muchos de los expertos con los que hemos conversado aquí y para nuestro trabajo nos han dicho desde hace tiempo. Y de hecho nos señalaron que a mediados del 2022 era que uno iba a poder perfilar, ver, observar con mayor claridad, no los ovnis ni los extraterrestres, sino las acciones híbridas que en contra de Occidente se estaban acometiendo por parte de los enemigos, que tienen un proyecto, un plan específico, que no se parece, que no comulga, que no tiene nada que ver con la cultura de Occidente, con la cultura de nosotros. Y ahora observamos también con mucho detalle cómo está pasando dentro de los Estados Unidos tantas acciones híbridas que el gobierno, que está prácticamente incapacitado, y es la primera vez que esto ocurre, en vista de todos los acontecimientos que vienen desde el año 2016 en adelante, un poquito más atrás también, pero desde el año 2016 en adelante, donde se le han metido puñales directos al sistema, a la columna vertebral del sistema de los Estados Unidos, al sistema de justicia, al Estado de Derecho y a la creación de mecanismos que han permitido la división. Y la división del país es cada vez más grande. Ya se habla de guerra civil en los Estados Unidos. Y no se habla tampoco, porque lamentablemente no existe un líder en la Casa Blanca que unifique, sino que divide todos los días al país. Mientras Estados Unidos está en esta lucha intestina con un pésimo gobierno que no es capaz ni siquiera de manejar la economía, los estados que están interesados en generar mayores acciones en América Latina están desatados. Y ahí China se levanta. Y ustedes vieron lo que dijo el régimen chino. Si ustedes van a hacer lo que hicieron en Ucrania, en Taiwán, ahí pues vamos a tener nosotros respuesta. Y en América Latina de punta a punta. Estamos observando cómo hay un avance significativo. Son acciones que ya se habían adelantado en varios estudios, en varios reportes. Nosotros tenemos muchos de esos reportes. Lo que se dice, vienen tiempos difíciles y no va a haber la unificación de las naciones, ni el criterio, ni un gobierno fuerte para poderle hacer frente a los enemigos. Ni siquiera toquemos el caso de Europa, porque creo que ese es un territorio que está sufriendo ya de manera directa y que pareciera estar perdido porque hay una carencia de liderazgo. Y esos liderazgos ahora no se pueden formar porque ya están
previamente establecido e influenciado. Entonces, todo lo que ha planteado tanto Julio como Rodolfo y mi querida amiga Karina tiene un sentido cuando se le observa como acciones híbridas por todos lados. Y es triste porque esto se había anunciado y muchos creían que eran radicales, conspiranoicos, pero no es así. Ahora los estamos viendo. Julio y yo hemos hablado mucho sobre este tema de acciones híbridas, de guerras asimétricas, porque esto es lo que está sobre el tapete. ¿Cómo pararlas? Ahí está donde, porque se evaluaron todos los elementos, incluyendo la debilidad del liderazgo que estaba al frente de los gobiernos para poder hacer frente a ello. Y también la influencia de factores internos y externos pagados por corrupción, entre otras cosas. Así que nosotros no estamos en el mejor de los panoramas. Vamos a estar en la última parte. Quisiera escuchar primero a Rodolfo, luego a Julio y luego a Karina. Adelante. Adelante, Rodolfo. En un momento Karina señaló la aparición de personas y personalidades en la ocupación de tierras siempre muy caras. En la historia antropológica de los mapuches no había habido lo que ellos llaman un médico brujo, que es un amachi, en más de 100 años. En los últimos 2 años han aparecido como 5. La primera y más importante tenía 16 años de edad y parada frente al lago Mascardi, que es maravillosamente hermoso, en un lugar donde los 800 o 1000 metros cuadrados valen entre 80 y 150 mil dólares, tuvo una epifanía mirando el lago y manifestó que los ancestros le indicaban que toda esa zona era de ellos. Desde ese momento, esa machi de 16 años se casó con uno de los líderes, ocuparon gran parte de la región, los que no se querían ir le fueron quemadas sus casas. De ahí en más, casi como que fue sucediendo parte de lo que señalaba Julio, relaciones con otras organizaciones, tráfico de armas, bajo un formato distinto, muy inteligente, que es pasan por puestos o por zonas de frontera donde no hay controles de frontera. Por un lado pasan las municiones y con otro grupo pasan las armas. Entonces, recientemente se encontró a un grupo que llevaba decenas de miles de municiones, pero no llevaba ninguna arma. Con lo cual, el delito es menor porque el arma no estaba. Y eventualmente, si hubiera caído alguno que llevaba las armas, que nunca cayó, hubieran sido armas sin municiones, con lo cual la amenaza era inexistente. Pero esto está pensado. Este es el tema. Hay una estrategia y esa estrategia no nace localmente. Respecto a las posibilidades de que siempre, cada vez que sucede una situación de ocupación, todos salen a gritar diálogo. Yo estuve hace 72 horas dando una conferencia y compartiendo un espacio con gente que sus propiedades fueron ocupadas o parcialmente ocupadas. Después de que la justicia les dio la orden de devolverles a los dueños su propiedad, el propio fiscal de la causa, a pesar de que el juez había desistido, había dicho no hay que devolverle a esta familia la propiedad, el propio fiscal les dijo, ustedes igual hablen con los ocupantes ilegales y fíjense de obtener algún tipo de resolución pacífica. La situación era francamente absurda. La justicia había reconocido que eran los dueños, pero les decían, hablen con los usurpadores. Y yo acá, y con esto casi voy cerrando esta parte, ¿qué significa hablar? Porque en sus propios comunicados, punto 4, dicho en mapuche como lo ponen ellos, punto meli, que es mapuche, dice, rechazamos cualquier salida negociada, porque creemos que no están aún dadas las condiciones como pueblo hasta que hayamos acumulado las suficientes fuerzas para la confrontación. O sea, no lo digo yo, lo dicen sus propios comunicados.
todo lo demás es discurso, porque además ellos dicen que tienen que convencer a los mapuches tibios. ¿Qué es un mapuche tibio para un radicalizado? El 98% de los mapuches que no quieren saber nada con la violencia. Mientras tanto, el dinero se hace y se gana. Y para darles un dato menor, uno de los grupos que ocupó parte de Vaca Muerta, en los últimos años el Estado Nacional les dio 8 millones de dólares de participación en las ganancias de Vaca Muerta. 8 millones de dólares. Y yo después hablé con la gente que estaba en el lugar. Nada había cambiado en la vida de esos mapuches. ¿Cómo puede ser que alguien reciba 8 millones de dólares, tenga una comunidad de 20 personas y todos sigan viviendo cuasi miserablemente? Es realmente muy extraño, pero eso sí, se multiplican los accesos de armas, se multiplican los accesos de munición y se multiplican la tecnología, porque en un manual que tienen los mapuches que se llama Cutralhue, un manual de los sectores de la resistencia armada, dan el software para interceptar desde una computadora los drones de las fuerzas de seguridad y ponerlos bajo control de la Unidad Central de Liberación. No estamos hablando de personas que solamente tiran piedras. Tienen la sofisticación de tener un software, interceptar un dron e instruir a sus cuadros para el control de esos drones. Esta es la realidad. Lo demás es discurso. Muy interesante, muy interesante. Yo creo que me estoy empezando a percibir mapuche. Julio, adelante. No, un simple comentario final. Yo creo que este proceso de los mapuches, yo por lo menos no puedo analizarlo si no lo pongo en el contexto de lo que está pasando en el resto del hemisferio. Indudablemente que el problema específico de un lado y del otro de la cordillera tiene entidad propia, pero a su vez me parece que esa entidad, si no la relacionamos con el problema que está sucediendo en Colombia, con la incidencia creciente de Maduro en la región, con la presencia de Rusia en la región, con la presencia de China en el hemisferio, se hace difícil de dimensionar. Entonces yo lo que creo es que hay que tomar una dimensión hemisférica del problema, entenderlo en ese contexto y a partir de ahí se puede bajar a los análisis peculiares o particulares de cada uno de los actores. Pero creo que el contexto regional es imprescindible porque si no es como que nos faltan elementos, es decir, es como que siempre nos faltan un elemento más para entender todo el proceso. Entonces yo insisto con el tema de la regionalidad del tema y con la necesidad de interpretarlo como un conflicto que está abarcando toda la región en un momento en que Estados Unidos prácticamente ha desaparecido del hemisferio. Y uso la palabra desaparecido porque me parece que es la que más adecuada. Es decir, prácticamente la presencia de Estados Unidos, ya sea por inversiones, por presencia política, por presencia cultural, por el factor que ustedes quieran denominar, no está. Y fíjense ustedes que curiosamente también está disminuyendo en forma dramática la presencia de los países de la Unión Europea. Unión Europea con presencia decreciente, Estados Unidos con presencia decreciente y, oh casualidad, China y Rusia con presencia en aumento. A partir de ahí, cada uno saca sus propias conclusiones. Muchísimas gracias, Julio. Y bueno, no podemos olvidar a Irán, que está jugando también un rol clave en la región. Karina, antes de que nos vayamos, porque la gente quiere ser escuchada,
Cuando hablo de la gente quiere ser escuchada en nuestra audiencia. Así que le vamos a dar la oportunidad porque ellos quedaron así como que en Venezuela nosotros decimos picados por el tema de los aliens. Pero adelante, Karina, para darle la palabra a la audiencia. Quería decir algo cortito que tiene que ver con lo que comentaba Rodolfo, que tiene que ver con lo que vos decías de Colombia y también con lo que decía Julio. Cuando pierden, y son todos los sectores iguales, todos responden a las mismas pulsiones y a los mismos intereses. Cuando pierden, reclaman diálogo. Y eso fue lo que hicieron las FARC en Colombia, eso fue lo que hicieron en Argentina, eso es lo que hacen, lo que estaba describiendo Rodolfo. Cuando pierden, reclaman diálogo y los valores de Occidente para la tolerancia hacia ellos. Cuando ganan, son los valores de ellos y ni agua al enemigo. Entonces, si seguimos cayendo en las mismas trampas y no hacemos que nuestros valores, que son los valores de los derechos individuales, de la libertad, del derecho a la propiedad, si no los hacemos valer, si reconocemos la agenda de ellos, después no hay que quejarse, porque es lo que vos decías al principio. Una vez que vos le cedes, cuando toman el poder ya no usan tus valores. Tus valores son cuando van perdiendo. Cuando van ganando son los valores de ellos. Y los valores de ellos son la intolerancia, la fuerza, el terrorismo y el poder a como dé lugar. Todos los mecanismos, todos los eventos y todos los espacios de los que fuimos hablando hoy, todos responden, fíjate, a la misma metodología. No es casual. Así es. Y bueno, hay que abrir los ojos, porque la libertad se pierde, señores. Si ustedes quieren mantenerse libres, tienen que estar pendientes y trabajar. Si quieren ser esclavos de regímenes de carácter autoritario, pues sigan adelante y no le presten atención a nada, sigan viviendo como libélulas en el mundo. Pero como los que están aquí sí tienen opinión y sí tienen el cerebro activado, vamos a darle la palabra a nuestra audiencia. Les agradezco mucho los comentarios que nos puedan dar en este tema porque nos los estaban pidiendo en relación a el tema de los ovnis y de los aliens. Vamos a ver por aquí. Estamos hablando de aliens. Todo el mundo está así, sin esperanza, pero eso es lo último que se pierde. Ok, aquí están los comentarios. A ver, tema ovni. Siempre ha sido un tabú. ¿Qué te parece eso a ti, Karina? Siempre ha sido un tabú. Ahí me activé el micrófono. Es que yo no sé si es un tabú. Me atengo más a lo que decía Julio. Es que no tenemos nada en la realidad. Más que un tabú, lo que me parece es que es coincido más con lo que decían los invitados, que es una cortina de humo. A ver, el otro 1.5 millones de euros para ayudar a los refugiados de la guerra de Ucrania. Nesta, yo no sé de qué estás hablando, nosotros estamos hablando de aliens. Entonces, estamos pidiendo la opinión de los aliens porque me pidieron que querían hablar sobre los aliens. Bueno, ya veo que entonces fue una fake news. Una fake news. Vamos a ver. ¿Quién más quiere hablar de los aliens? ¿Te das cuenta que tienen miedo de hablar de los aliens después que lo estaban pidiendo? El Pentágono dice ciertamente que sí, y bueno, de hecho hay informes que se han dado, pero no que existen los extraterrestres. Están hablando de los UFOs. Alguien me estaba preguntando por aquí, no sé, como tengo en el panel puros argentinos, me estaba preguntando que los avistamientos también se daban en Mendoza, en la zona de Mendoza, y cuando estaban atravesando hacia Chile. ¿Quién sabe algo de eso? Yo he ido a Mendoza a beber vino del bueno que hacen allá, pero nunca vi los aliens. Yo estuve en Mendoza, tenemos muchos amigos en Mendoza, incluso que te ven, Marybor, y que yo sepa no. Sí, insisto, hay una gran comunidad de gente que va regularmente a Córdoba. ¿Qué puedo decirles?
Bueno, también sé de un grupo de amigos, aquí está, esta siempre sale, la zona 11 y el estudio de los ovnis. Y tú, por allá por la Patagonia no se ven los aliens. Allá se ven son los chinos en la base. ¿No te parece que van a ser los chinos de la base lo que se ven? Bueno, hemos llegado... Está silenciado, Rodolfo, está silenciado. Sí, Rodolfo está silenciado, ya sé que viste los aliens por allá. Si llega a aparecer un alien por acá, seguramente alguien lo va a autopercibir y va a reclamar algún derecho sobre la Tierra. Claro. Yo me quiero autopercibir como extraterrestre, a ver qué consigo por ahí, porque en Nueva York. Acá te podés venir y te podés hacer unas cuantas hectáreas percibiéndote. Como mapuche. Como sí, podés elegir la originariedad que te convenga, que te quede cómoda. Así es, bueno amigos, hemos llegado al final de esta emisión. Quiero darle las gracias a toda la gente que ha participado en nuestro super chat. También darle las gracias a los que me dijeron que les diera la palabra y después se desaparecieron. Más alguien que los terrícolas. A ver, ustedes saben que aquí en Nueva York, por ejemplo, está prohibido ahora decir los aliens, ¿no? ¿Por qué? Porque aliens en inglés, para nosotros los aliens, si ustedes lo traducen, son extraterrestres. Pero los aliens son también los extranjeros. Y ahora, sí, en la neolengua de Oceanía, la neolengua dice que ya los aliens no son aliens, sino que son ciudadanos sin documentación. Esa es la neolengua que les puedo decir. Ay, De la neolengua. Es que nosotros vivimos en Oceanía, aquí se vive en Oceanía. Tenemos hasta el Ministerio del Pensamiento. Y de la verdad le bajaron de nivel. Sí, pero no comentamos lo poco que duró la carrera de Nina. No sé si llegó a cobrar un mes, pobrecita. Nina sigue trabajando. Nos Un beso desde Argentina, Dani. No, nos están viendo el Big Brother. Así es que bueno, nos vamos. Recuerden que la policía del pensamiento está en todos lados. Bueno, nos vamos ahora sí. Quiero invitarlos para la próxima emisión, donde vamos a tratar justamente sobre el tema de la señora Nina Jacobs. ¿La votaron, la echaron, renunció o qué? No se lo pierdan. Está muy interesante. Y también el rol que está jugando Elon Musk. ¿Quién es este hombre? ¿Qué es lo que está haciendo? Y cómo está moviendo la estructura, para bien o para mal. Así que no se pierdan esa próxima emisión. Por ahora nos vamos. Quiero agradecerle a toda la gente que nos ha estado viendo. Mucho más de Oswald, así es. Se puso de moda. Me dieron que habían bajado el libro varias personas, muchas personas desde Amazon y desde las otras plataformas donde lo venden. Así que nos despedimos. Mil gracias, Karina, Rodolfo, Julio. Vayan a reunirse con los extraterrestres argentinos, que nosotros nos quedamos con los de aquí, por aquí. Una foto muy maravillosa que me pasaron. Esta es para, bueno, de pronto están hasta en la Casa Blanca y por eso la cosa es tan mala. Nos vemos, nos despedimos con el video de la rata. Muchísimas gracias a todos. Feliz tarde. Imagina que estás completamente solo e indefenso y que tienes que sobrevivir en las calles de uno de los países más violentos del mundo. Imagina que no puedes hablar, que tienes 4 días sin comer, que tienes sed y no encuentras agua, que te golpean mientras intentas dormir y que eres invisible para quien puede ayudarte. Ahora sabes lo que siente un animal abandonado. La Red de Apoyo Canino trabaja desde hace 15 años para cambiar esta realidad. Gracias a sus programas, miles tienen hoy una familia. La calle no es hogar. Conócenos, síguenos, únete a la RAC. Juntos salvamos vidas.